Ahora sí, volvemos aquí a punto de partida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @no seas neutral. Y si no, nos podés seguir en Instagram. Nos encontrás como no seas neutral, bajo este hermoso logo que siempre lo muestro cuando arranco y ahora no lo mostré. Este es el loguito. No, no aparece. Ahí No se está. ve. Ahí apareció tu mano. Parecía la mano apretada, no importa. Iba a hacer un chiste malo de mal gusto sobre la política. Ahora sí, Alfredo Zayat con nosotros. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo Eh, andan ustedes? Gracias por venir, Muy lindo estudio. Muy Gracias, bien. gracias. Hace Muy tiempo bien. que busquemos a Zayat. No, pero mirá que tiene un montón de. Busquemos a Zayat, en algún momento lo podemos comprometer. Y cuando te Ya que comprometes. Y estamos. sí, y una vez que te comprometes, ya cagaste. No, Eh, yo trato lo posible de ir a diferentes lugares. No, no ¿Sí? es. Pero bueno, depende de los tiempos. Vos Depende sabés del cómo los tiempo. manejás, los tiempos, el día, el momento, qué sé yo. Y en este momento justo me agarró bien. Mira, yo te contaba fuera de aire, lo cuento ahora porque me parece que es importante para entender la lógica mediática. Como yo sigo más el palo político, cuando escuchaba mucho economista que tiene un pensamiento, que no digo que está mal, es un pensamiento, es una línea ideológica de la política económica, y tenía al gobierno, en su momento un gobierno peronista, que tenía otra mirada, y yo veía las dos miradas. Lo que me está pasando ahora en la cobertura de la coyuntura es que el gobierno dice algo y mucho economista que está en el mainstream mediático piensa exactamente lo mismo. Ya llega un punto que digo, bueno, ¿y por dónde le entro de otra mirada que no sea una única? Porque es economía, no hay nada más política económica, una discusión tan abarcativa como esta, por eso quería traerlo a Alfredo. Dicho esto, Sí. contame un poquito qué ves. Que estamos viviendo una fantasía montada sobre una inmensa burbuja especulativa. Te lo digo en forma directa para más allá de Dale. cuestiones técnicas. Yo soy de la idea, vos estabas mencionando diferentes escuelas económicas, la economía es economía política, la economía es un espacio de disputa de poder con diferentes agentes económicos que intervienen en ese espacio y a partir de ahí se define quién logra la hegemonía en esa disputa de poder, Sí, el lineamiento económico. bien. Te digo esto conceptualmente para poder entenderlo, porque si yo te empiezo a decir que es una burbuja especulativa, decía, bueno, es un panfleto, es un discurso. Pero así está sostenido el plan económico. Y lo sostiene precisamente que son expertos en la especulación financiera, que son los socios Luis Caputo y Santiago Bausili. Uno es ministro de Economía, otro es presidente del Banco Central. Muchos de estos economistas que vos escuchás y que a veces entrevistas, pregúntales si ahora les preocupa la independencia del Banco Central. Porque te acordás que durante décadas hasta hablaban de, no, la independencia del Banco Central. O sea, ¿qué significa la independencia del Banco Central? Es que el titular del Banco Central tenga una autonomía en la definición de la política monetaria, de la política cambiaria. Acá no, acá son socios. Y por ahí no está mal. Digamos, simplemente digo porque a veces los discursos económicos y los posicionamientos políticos en realidad defienden intereses. Mm. Porque vos cuando mencionabas lo de los economistas y por qué la mayoría de los economistas apoyan, pero haciendo observaciones críticas. Porque ¿quiénes son los principales clientes de todos esos economistas? Y las grandes empresas. Y en general las grandes empresas, más por política e ideología, y algunos muy privilegiados por que les va bien con esta política económica, por negocio, y bueno, no quieren que les vaya mal. Y si tu cliente no quiere que le vaya mal, ¿qué es lo que vas a salir a decir? Que todo está mal, que No. una situación. Y bueno, entonces ese es lo que yo digo que incorporo en el análisis económico. Y después te voy a lo específico. A ver. Lo específico es que la estrategia económica de Javier Milei y Luis Caputo es la de mantener un mercado de cambio estable para que una de los precios fundamentales de la economía argentina, que es una economía bimonetaria, que el dólar no se dispare. Sí. ¿Pero por qué? Para que no tenga impacto en la inflación, en la tasa de inflación, con un objetivo central político que son las elecciones de octubre próximo. O sea que después está la discusión y aparece el tema fiscal y el tema monetario, es relevante, tiene que ser, las cuentas públicas tienen que estar ordenadas, la política monetaria tiene que ser consistente, pero en la economía argentina
economía bimonetaria altamente endeudada, y endeudada en dólares, con escasez de dólares y con una tasa de inflación elevada, el precio del dólar es central en la definición de la tasa de inflación, no es la emisión Central. monetaria. Bueno, entonces ahí se vuelve loco. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Me equivoco, no entiendo nada. Esta es la respuesta que puede venir del mundo liberal libertario. Pero lo cierto es que en la práctica están demostrando, ¿qué es eso? Que la principal ancla antiinflacionaria en la economía de Milei es el dólar y el salario. Te agrego ahora que es el salario que es importante en ese espacio que yo te dije de disputa de poder de diferentes agentes económicos. Uno es el del trabajador. Sí, pero no es algo positivo que no se les dispare el dólar, como fue en la salida del cepo, para evitar ese raid inflacionario, teniendo en cuenta el salario de nosotros que estamos acá los tres sentados. Sí, pero, Pero, sí, dale. pero, Ok, sí. es provisorio. Vos lo que estás buscando con una política económica, y en realidad la política económica tiene que ser funcional a un proceso de crecimiento económico y que ese crecimiento económico esté enmarcado en una estrategia de desarrollo económico. Una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo Está bien, pero pará, me económico. pongo en funcionario. Te Entonces, digo, Alfredo, estoy ganando tiempo. sí, está bien. Necesito ganar tiempo. ¿Cuáles Estoy son los costos? ¿Cuáles son los costos? Elevadísimo endeudamiento, desestructuración del aparato productivo, eh, deterioro de las condiciones materiales o del bienestar general de la mayoría de la población, entre los que se encuentra ¿Por qué un decís el sector muy aparato? vulnerable que es los jubilados. ¿No? Pará, ¿por qué decís el aparato? Te voy a ir interrumpiendo para entenderla. ¿Por qué decís el aparato productivo? Porque ahí Eugenia dio Sí. un dato muy importante, que es el tema de las importaciones. Y fíjate, dentro de la Ajá. distribución del incremento de importaciones hay mucho de bienes de consumo final. ¿Y qué significa bienes de consumo final? ¿Qué desplaza la importación? Compro del exterior, El valor viene de... agregado. ¿Eh? El valor agregado. Claro, y desplazás a la producción local. Y cuando vos desplazás la producción local, esa empresa que producía, ¿qué es lo? Por ahí se reconvirtió en En importador. importador. Él, muy probablemente. Pero ¿cuántos trabajadores necesita? Digamos, 3, donde necesitaba 10. bueno, más o menos, digamos, y bueno, y todo eso deteriora la situación social. ¿Crees que a este gobierno le puede pasar como le pasó a Macri, que estaba esperando la lluvia de inversiones, que nunca llegó? Porque cuando hablas de un modelo que sostiene un tipo de cambio ficticio, que no genera un crecimiento de la economía y que básicamente que no genera dólares genuinos, ¿no? Fuentes de dólares genuinos, en realidad el gobierno te contesta, pero van a venir de las inversiones. Van a Las- venir con el RIGI, van a venir por fuera del RIGI también. por fuera del RIGI tengo dudas. Dentro del RIGI sí, y dentro del RIGI hay que ver qué sectores. Y fundamentalmente lo que se observa son inversiones en hidrocarburos, o sea, petróleo, gas, vaca muerta y minería, que tienen un encadenamiento productivo escaso en Argentina. Más bien casi no tienen, y te convertís simplemente en exportador de materias primas y con baja densidad de generación de empleo. Mm. ¿Vos Y ves? no, digamos, Sí. viste que hay esta idea de si puede funcionar, ¿no? Mm. Ese esquema funciona, en Perú funciona. Perú es un modelo Bueno, que, es una de las cosas que le dice el FMI en el Staff Report, le dice tenés que parecerte más a Perú. bueno, ¿cómo es el modelo peruano? Entonces hablemos del modelo peruano porque entonces puede ser un espejo. Un espejo. El modelo peruano es con estabilidad monetaria, estabilidad de precios. Digamos, esto es un punto central para lo que todos están angustiados en Argentina. Ahora bien, ¿cuál es el costo? ¿Tiene industria Perú? Decime qué industria te viene a... No tiene. Café, ¿Eh? O lo que puede decir algo textil. No, sí, porque más o menos. Bueno, sí, un montón de es terrible. exportador neto importante de materias primas, fundamentalmente en minería Mm. y productos cictícolas, o sea, digamos, de pesca. Eh, ¿Cuál es el nivel de formalidad de la economía peruana? Podemos decir el 30% y te estoy regalando un porcentaje, ¿no? Nosotros nos O vamos sea, camino a. bueno,
Vamos camino a eso. Sí, Ya yo no el estoy diciendo que no. último- No, El tema no, es si, lo, fíjate, te si estoy- uno lo quiere ese modelo. Bueno, ¿cuáles No. son los niveles? No. ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza y exclusión elevadísimo? Y es un modelo de, si querés, de casta. Una casta muy pequeña en la escala social de ingresos muy, muy altos y la mayoría pobres y con una economía de supervivencia. Te Ahora, vuelvo- yo sí. creo que no se puede aplicar en Argentina. Te Yo vuelvo creo que es acá. la aspiración Sí. de, si querés, del fondo, si querés, es de el establishment. Yo creo que la Argentina, puedo equivocarme, no tengo la... Creo que la historia política y económica en Argentina no es igual que la peruana. La estructura productiva, las bases materiales en Argentina son diferentes a las peruanas, pero esa es la aspiración. Y te voy a poner, y ahí te cierro, Dale, digamos, dale, por favor. que esto lo dijo al aire, o sea que a mí no me lo mencionó, pero Emanuel Álvarez Agis, ¿no? Me contaba la siguiente anécdota, que también incluso lo habló con uno de los empresarios, que al empresario le dice, vos cuando bajás de Ezeiza, de tu avión Sí. privado, lo que sea, vos cómo vas a tu casa, bueno, te espera el chofer y vas con el auto, ¿no? Cuando bajás en Perú, haces lo mismo, pero el auto está blindado. Bueno, pero es así. Pero así funciona. Espectacular. Pero es así. Eso en Perú, si querés irte a Ecuador o en Brasil. Bueno, entonces, digamos, no es que la economía, por eso vuelvo a esa definición inicial, por eso es importante, yo por eso la Sí. remarco como Sí. contexto. Bueno, no son solamente numeritos. La economía no es numeritos. Bueno, tenía un montón de preguntas, pero quiero ir a una más política ahora. Te voy a hacer más corto la pregunta. No, no, por favor. Y cuando ves al otro, cuando ves a la otra mirada económica, a mí me pasa que escucho a Kicillof y digo, ok, pide nuevas melodías políticas, pero no económicas. O sea, dice, la discusión política entiendo por dónde va, pero el discurso económico, vos cuando lo analizás, entendiendo que puede ser una de las principales figuras de la otra mirada económica, ¿ves algo nuevo? ¿Ves que mira una política económica para adelante? ¿O es, volvamos a lo que era, no sé, 2007, 2006? Mira, yo creo que las políticas económicas tienen que estar enmarcados en un proyecto político. Y el proyecto político tiene que definir cuáles son sus objetivos económicos. Fíjate que te cambio la secuencia. Yo no pongo arriba la política económica. Vos tiene que haber un proyecto político con un líder político, con una fuerza política que la sostiene, con una alianza social y económica que lo sostenga ese proyecto político, ¿no? Y ese proyecto político tiene objetivos y tiene que plantearse objetivos y a partir de ahí las herramientas para alcanzar esos objetivos. Ahora bien, porque yo te puedo decir, bueno, Argentina tiene que volver a una economía industrializada. ¿A cuál? A la de los décadas del 60, 70, no, el mundo cambió. Entonces decís, bueno, tenés que plantear senderos de desarrollo para lo que es la economía hoy. E incluso hasta Argentina, hasta puede generar, digamos, como la velocidad de la transformación tecnológica y productiva es a una velocidad que la revolución industrial, la primera y la segunda, fueron más de 100 años. Hoy esta revolución tecnológica te la lleva en 30 años. Sí. Bueno, podés hacer un salto, no tenés que irte bueno, a esos eslabones productivos donde por diferentes motivos Sí. con la dictadura militar se rompió la posibilidad de esa ampliación de la industria. Pero bueno, entonces eso es lo que hay que plantear. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo es tu objetivo de desarrollo? Y dado cómo está hoy funcionando el mundo, voy incorporando elementos, esto es lo que digo, porque para hacerlo más complejo y no que queda simplemente déficit fiscal, monetario, perdóname que voy Dale, con dale, esto. dale. Bueno, vos hoy se negocia en bloques. El mundo económico es en bloques económicos. La Unión Europea con Trump, por Unión ejemplo. Europea, Estados Unidos, China de por sí, ASEAN es los países asiáticos, y Argentina tiene que ser parte del bloque del Mercosur, la CELAC, América Latina, pero así negocian. Y dentro de los países
tienen también problemas, porque Brasil tiene sus estrategias. Bueno, es parte de una construcción. Lamentablemente en Argentina, en la región, por las idas y vueltas, se terminó debilitando esa construcción. Pero si no, no tenés modelo de desarrollo. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso queda en título. Porque ahí se plantea cuál es tu objetivo, tenés un objetivo económico, digamos, yo planteado, y no en términos morales. Es, bueno, que la verdad que la gente viva mejor y que tenga, y que mejore su calidad de vida, sus condiciones materiales, que tenga perspectiva. Y dentro de esa Bueno, pero por perspectiva eso es la educación, la salud, el entretenimiento. Bueno, tiene un montón de cosas, digo, para no dejarlo en una mirada exclusivamente economicista y monetaria. en el cortísimo plazo, cuando habla de inflación, eh, esto de corríamos a un nivel de inflación que ahora no se corre, Sí, y en el cortísimo plazo vos decís, bueno, esto es momentáneo. Te quiero preguntar una cosita, porque vos, y es importante la inflación, ¿eh? clave, ¿Por qué? al menos en lo que es la Porque economía personal de una persona, porque es muy importante, más para la Argentina, porque antes mencionaba, si vos me dijiste inflación y el dólar, y sí, son variables importantes. Yo las llamo variables trauma en la sociedad argentina. Para otro país no es bueno, mira, tan... mira lo que me pasó hoy. Eh, empiezo a hacer ronda de pymes, algunas grandes, otras chicas. Llamo a una empresa de pinturas muy grande y le digo, ¿te aumentaron con la salida del cepo? Me dice, alguno me se quiso pasar de rosca. Le dije, estás delirando, el dólar lo veo bajar, frena. Te le digo, entonces no aumentaste, no. Y en un momento me dice, este empresario me dice, pero dice, sacate el chip del espejo retrovisor de ver la crisis que pueda venir o las dificultades con lo inmediato de atrás. Vos estabas acostumbrado que devaluación, inflación, pobreza, devaluación. Me dice, quizás, y me decía, a la convertibilidad no se lo lleva puesta la inflación. Me dice, tenés que empezar a cambiar el chip de cómo ves un escenario económico. ¿Vos lo ves así o lo seguís viendo con esa lógica de, no, esto es igual que hace 3 4 años? No, lo veo que es no sé si es de acá 3 4 años, lo veo que es un problema estructural de la economía argentina, que es la escasez de dólares. Esto es lo que te genera este problema. Ahora tenés este veranito financiero, porque en esta mesa te pusieron 13.500 millones de dólares. Entonces, bueno, es obvio. Entonces, a ver qué pasa con esos 13.500 millones de dólares. Van a estar, en junio se van a ir 4.500 millones de dólares porque tenés que pagar deuda. Digamos, en el transcurso vas a comprar dólares, vas a poder acumular dólares en cantidad. Van a ser dólares que te van a venir por el superávit comercial o van a venir por el carry trade, por la especulación financiera. Porque si no, los dólares, retomando una figura bastante triste, los dólares se van a ir por la canaleta de las importaciones y del turismo al exterior. Claro. ¿Ves forma de que el gobierno pueda llegar a cambiar algo del esquema cambiario actual, siendo que no va a comprar reservas, según dice, mientras estén las bandas, aunque las bandas se muevan, se ensanchen en realidad, y toque, digamos, estaría ahora está en 1000, estaría en 990 el mes siguiente? ¿O cómo ves que vaya a comprar reservas? Porque tiene que comprar 4.000 millones. Claro, esa es la clave. ¿Cómo ¿Cómo, hace para acumular cómo lo va a dólares? hacer? Digo, por saldo comercial no lo veo, a menos que vos mejores en algo de tipo de cambio, porque las exportaciones hoy en realidad van a liquidar los que tengan que liquidar algo porque están jugando con la baja de retenciones, pero de junio para adelante, ¿qué tenés para vender? Entonces, ¿vos ves algún tipo de cambio en el esquema cambiario en el corto, Es mediano que plazo? tiene la posibilidad de comprar dentro de la banda. ¿Y por qué crees que no lo hace? Yo creo ¿O que no lo va a ahora hacer? porque es una decisión política, para mostrar Que no lo toco. que no lo toco, que puede bajar a 1.000, que fue exitoso, pero tiene que acumular. Pero hay un punto que los acuerdos del fondo están hechos para incumplirlos. Entonces, entonces, Bueno, en Argentina siempre. y bueno, por Firma eso. Santiago Luis Caputo. Entonces, Santiago es Caputo. posible que pida un waiver porque no Sí, eso acumuló seguro. las reservas. El waiver es que le pide perdón, pero que cumplió el déficit, cumplió con la meta del déficit fiscal, de la monetaria, que va a avanzar con los proyectos de reformas estructurales. Mira, ya hubo una bicicleta financiera que duró el primer semestre.
Sí. Es carry trade. Pues cuando se agotaba, parecía que se agotaba, el dólar, los financieros llegaron a 1.500. Vino un shock financiero interno positivo que fue el blanqueo. 23.000 millones de dólares, que te duró un semestre. Y entonces ahí también ellos pensaban que se llevaban a todos puestos. Entonces hay que recordar qué es lo que pasaba. Incluso bajaron el crawling peg de 2 al 1%. Decían que la inflación iba a empezar en abril en el 1%, decía Milei. El archivo de Milei lo condena, pero lo dejamos pasar. Entonces, y ahora va a estar en 3, en 4%. Entonces ahora tiene estos dólares y tiene otro veranito financiero. ¿Cuánto va a durar este veranito financiero? Para mí es el gran interrogante. Tenés las elecciones, tenés octubre. El esquema cambiario de bandas va a continuar después de las elecciones de octubre. Tenés ingresos de energía que quizás antes no teníamos. Sí, por eso el déficit fiscal, el déficit comercial de marzo fue de 300, el superávit fue de 320, sin el superávit energético casi hubiese sido 0. Alfredo, me quedo sin tiempo. Dale. Gracias. No, por en serio, favor. mil gracias por haber venido. Yo siempre digo, lo pueden leer o lo pueden mirar y ya me pierdo. En varios lados. Sí. Me pueden leer en el Destape, me pueden Destape. escuchar en la radio, en Futurock, Y ahora también con en Cheque en Cenital. Blanco. En Cheque en Blanco, el programa ya tiene 24 Sí, años, los histórico sábados eso. a la mañana. ¿Ese dónde estaba 10 antes? ¿A dónde estaba? ¿Cuándo? No, Cheque en Blanco. En pará, Rock, yo tenía un compañero- en no. Rock and Pop, Claro, yo tenía un compañero en Vorterix. perfil, Juan Pablo Mancilla, Sí, sí. que era un fanático. Sí, Yo arranqué en el periodismo y me decía, vos tenés que escuchar Cheque en Blanco. Sí, y es verdad, tenías Es razón, verdad, tenías razón. Y mira cómo llegaste, ¿la escuchaste? No, y después tengo, pará. Bueno, en Cenital con Ernesto y María, y en el Destape también en el programa de Roberto ¿Y Navarro. en página hace cuánto que no? Y me fui el 1 de marzo. Me fui el 1 de marzo de este año. De este año, que un montón. La super No, y pero un medio. montón de tiempo tuviste. Y 37 años y medio casi. Yo tengo Toda una un etapa. primo que todos los domingos lo seguía a página, y ese que me metió medio en los medios, y me marcaba toda tu nota. Me decía, ¿ves? Acá está la política económica. Yo decía, ¿Viste? pará, enfermo con Zayat. Tu primo. Me quemó la cabeza. Tu primo y Mancilla Me te quemó- hicieron buen periodista. Alfredo Zayat con nosotros.